cortó la comunicación. ¿Están ahí, por favor? Bueno, esto es lo que pasa con la tecnología, estimados. Sepan entender, no sé, yo seguí dando clase, después Sebastián me hizo en forma remota el aviso de que estaba sin conexión, así que bueno, no sé qué problema hubo. Vamos a verificar a ver qué cantidad de gente hay, porque no sea cosa que dé clases para un mínimo de personas. Ah, Ana María, no pueden ir a ningún lado. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos, ¿Están viendo ustedes el compartir pantalla? Por favor, si alguien me puede avisar, porque según mis datos, sí. A ver. Ah, perfecto. Gracias, chicos, gracias. Bueno, acá es una cuestión solidaria. Vamos a... Bien. Estamos entonces en condiciones de iniciar la clase y, bueno, empezar de nuevo de foja cero. Atento que se cortó la comunicación. Bueno, bien, por lo menos vamos a dar una parte, porque el práctico es bastante largo. Bueno, antes que nada vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque gran parte de lo que le dije no lo escucharon y es muy importante. Bueno, en la noche de ayer, el contador Carabén fue interrogado por ustedes, y con razón, respecto a cuál va a ser la modalidad del examen, cuándo van a ser las fechas y demás. Como cátedra nosotros entendemos de manera unánime que por la modalidad de los contenidos no podemos hacer exámenes a distancia o de manera virtual. Con lo cual, hablando con las autoridades de la facultad, se ha tomado de manera uniforme para todas las materias del curso superior, incluida la nuestra, lo siguiente. Nosotros vamos a seguir dictando contenidos, no vamos a tomar examen hasta tanto la facultad no normalice sus actividades. Ustedes saben que probablemente el aislamiento se va a prorrogar o se va a flexibilizar para la semana que viene, pero no está incluida la educación en ninguno de sus niveles. Con lo cual, lo que sí les puedo confirmar es que vamos a dar todo el contenido de la materia, vamos a aguardar que termine el cuatrimestre, seguramente por la manera en que lo estamos dando vamos a terminar antes o mediados del mes de julio, yo creo que vamos a terminar tipo segunda semana de junio o primera semana de junio, porque no vamos a tomar exámenes, con lo cual quedamos o acordamos con la facultad lo siguiente: después de las vacaciones de julio, o sea, después del 27 de julio, para todo el mes de agosto, la facultad por ahora tiene programado tomar todos los exámenes parciales. Es decir, todo lo que tenga que ver con contenidos dados por nuestra materia serán tomados en las fechas a consignar, primero y segundo parcial, con su recuperatorio durante el mes de agosto. Y estaríamos iniciando el segundo cuatrimestre, o sea, el doble cursado, a partir del 1 de septiembre. Todo esto es un supuesto. Ustedes saben que todo depende de cómo vaya esta pandemia y cómo se vaya solucionando, o de acuerdo a las normativas que a nivel nacional y provincial se vayan gestionando y habilitando. Con lo cual, para que ustedes se queden tranquilos, los exámenes, primero, segundo y recuperatorio, referido a nuestro módulo que vamos a dictar en su totalidad, se va a tomar entonces en el mes de agosto. A partir del 1 de septiembre empezaría el segundo cuatrimestre, que iría hasta el 18 o 19 de diciembre. Y en esa instancia, digamos, ya en septiembre se les va a avisar cómo van a quedar las mesas del mes de mayo, las mesas especiales para que no las pierdan, cómo quedan las mesas del mes de julio,
y todo lo demás que tiene que ver con cuestiones administrativas. Creo que con esto cierro, que era algo muy importante, que ustedes estaban muy preocupados y nosotros también, como para que ustedes tengan, digamos, un horizonte, porque en realidad en estos momentos todos estamos como sin rumbo fijo. Entonces la idea es colaborar con ustedes en darle contenido y tomar los exámenes en el mes de agosto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí vamos a iniciar el práctico. ¿Qué pretende el práctico número 7? El práctico número 7 básicamente intenta que ustedes puedan cerrar la primera declaración jurada. Es decir, es el primer práctico integral que ustedes están por desarrollar conmigo, o con la cátedra en realidad. Hoy me toca iniciarlo a mí. ¿Y en qué consiste este primer práctico integral? Básicamente, que ustedes puedan, a través de 2 planillas básicas de manejo de respaldo de la declaración jurada, que son la determinación del débito fiscal y la determinación del crédito fiscal, respaldar cada una de las partes de la declaración jurada mensual. A este efecto, el práctico que vamos a desarrollar en el día de la fecha es el práctico número 7. Este práctico bastante extenso vamos a leerlo juntos. Un minuto, por favor. Tiene la siguiente característica. Les dice, la empresa Vendetutti S.A., responsable inscripta en el IVA, con cierre de ejercicio comercial al 31 de marzo de cada año, se dedica a 3 actividades. Tiene fabricación y venta de automóviles y motos. B, percibe alquileres de locales que poseen un shopping. Y C, construcción y venta de viviendas o construcción y venta de dúplex con destino a casa-habitación. Se solicita que con los datos consignados ustedes efectúen la declaración jurada del mes de marzo de este año. Y se les hace una aclaración que es muy importante. Todos los importes consignados en el práctico son netos para los casos en los que corresponda discriminar el impuesto. Quiere decir esto que no cabe dudas de que cuando la operación se refiera a un responsable inscripto, el importe va a estar expresado a valor neto. Todo lo que no sea operaciones vinculadas con responsables inscriptos, llámese consumidor final, sujetos exentos o no alcanzados, están incluidos y es un monto total. Bien, el objetivo del práctico es que ustedes visualicen por un lado el total de ventas para que determinen el débito fiscal, por el otro, a través de las erogaciones, armen el crédito fiscal y lleguen como tercer paso a la declaración jurada del mes de marzo. Primera planilla que tenemos que hacer. Es una planilla ya conocida por ustedes, que la denomino A, determinación del débito fiscal. Este va a ser el papel de trabajo para aquellos que cursan por primera vez, que van a tener que adjuntar al parcial como prueba de que han hecho los cálculos y han arribado a los distintos conceptos del débito. Y al efecto, para su determinación, vamos a ir leyendo cada uno de los puntos. Vamos a armar esta planilla separándola en ingresos, primera columna grande, donde van a consignar cada uno de los elementos que hacen a la resolución del punto, una primera columna numérica para todo lo que sea exento o no alcanzado, una segunda columna numérica de precio neto computable y la última de débito fiscal. Vamos a ir desarrollando punto por punto y limpiando el débito fiscal en la clase del día de la fecha. Fíjense, primero, ¿se acuerdan que teníamos 3 actividades? La primera, fabricación y venta de automóviles y motos. Lo primero que tienen que hacer con este responsable inscripto es ubicarse en tiempo y espacio y ver si la actividad o todas las actividades están grabadas o alguna de las actividades están comprendidas en alguna exención.
Fíjense, primer punto, fabricación y venta de automóviles y motos. ¿Qué les parece? Es una actividad que está grabada, tiene que ver con la fabricación y venta de cosas muebles. No hay dudas al respecto, no hay ninguna exención que se convenga o que se condiga, mejor dicho, con el artículo 7 referido a exenciones. Tampoco es un concepto no alcanzado. B. Percibe alquileres de locales que poseen un shopping. Bueno, acá hay que tener cuidado respecto a la exención prevista en el artículo 7º, inciso H, acápite 22, respecto a los montos. Cabría la posibilidad de que por el monto, superando o por debajo de los 1.500 pesos, de acuerdo a lo que habían visto en teoría, tengamos que hacer un trato particular respecto a este punto. Y el punto C, construye y vende dúplex con destino a casa-habitación. Clarísimo, es una empresa constructora donde la salvedad o la aclaración que deberían tener, digamos, o como punto así de inflexión o de razonamiento es que el destino de esos dúplex es con destino a casa-habitación, con lo cual la alícuota habrá que ver cuál, de acuerdo al artículo 28, es la que deberíamos utilizar. Vamos al primer punto. Punto 1. Venta de un automóvil 0 kilómetro a la empresa Autopistas Sociedad Anónima, que es responsable inscrita en el IVA. Con el cobro de la factura al 30 de marzo, le efectuaron una retención de AFIP de 310.800 pesos. 2.300.000 pesos es lo consignado como dato numérico y la pregunta es, atento a que la aclaración en el práctico, en el encabezamiento, les dice que todos los importes son netos de IVA para los casos en los que corresponde a discriminar el impuesto. ¿Qué les parece a ustedes? Dijimos, para la actividad A, fabricación y venta de automóviles y motos, es una actividad grabada. Se trata de venta de cosa mueble. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué manera voy a tomar esos 2.300.000 pesos? ¿Son netos o son totales? De acuerdo a lo consignado en la advertencia que les hice, todos los importes son netos cuando corresponde a su discriminación. Por tanto, ¿este importe es total o es neto? ¿Y de qué manera opera la retención sufrida por el contribuyente en la operación de venta, cuando hizo la retención por la venta de lo que se está consignando en el punto 1? Es una venta responsable de inscriptos, ese importe es neto, porque justamente se está haciendo una venta a otro responsable inscripto, la advertencia le cabe, corresponde entonces tomarlo como precio neto computable a los 2.300.000 pesos, aplicarle la alícuota general y generamos el débito fiscal en la última columna por 483.000 pesos. 2. Venta de un automóvil, de la misma manera, 0 kilómetros, pero en este caso no a un responsable inscrito, sino al contador de la empresa. Ese contador tranquilamente pueden ser cualquiera de ustedes cuando se reciban, pero que tiene ese contador una particularidad. Es responsable frente al régimen simplificado como monotributista. No es un responsable inscripto en el impuesto. Es lo que justamente ayer habíamos hablado en la teoría cuando desarrollamos el régimen simplificado. Es un profesional, contador de la empresa, que tiene una categoría determinada, no me aclara, pero que es un sujeto que actúa profesionalmente como monotributista. Por tanto, la aclaración es fundamental. ¿Por qué? Para tener en cuenta lo que les decía al principio respecto a los importes son netos de IVA para los casos en los que corresponde a discriminar el impuesto. Por tanto, a esto se agrega que el monto de 1,5 millones entonces sería importe total o neto. Sería importe total, pero además, más allá de que sea monotributista y eso lo habilita como para decir que el importe es total, este monotributista nos aclara que como tal no lo va a afectar a la actividad a su actividad profesional. Es decir, en definitiva, por más que la aclaración sea la de monotributo, el importe sigue siendo total. ¿Por qué? Porque si no lo va a afectar a la actividad gravada en la que frente al IVA es monotributista, en alguna de las categorías vistas ayer, ese importe es total porque de esa manera sería entonces
un consumidor final, porque no lo va a afectar como tal a su actividad. Por tanto, ¿de qué manera lo vamos a resolver? ¿Está grabado? Sí, está grabado. Pero como el importe es total, debemos obtener el precio neto computable a través del cociente. Precio total dividido la alícuota general 1.21 y cargamos la columna referida a precio neto computable neto de 1.239.669,42 pesos, generando un débito fiscal a la alícuota general de 260.330,58 centavos. Punto siguiente. Venta de una moto a un consumidor final. No tengo ninguna aclaración, son 180.000 pesos. Tiene que ver con el punto A del práctico. ¿Se acuerdan que en el punto A, en el enunciado, les decía que además de fabricar y vender automóviles, hacía lo mismo, pero también con motos? Entonces, ¿este importe es total o es neto? Este importe es total. Debemos encontrar entonces el precio neto. Esa venta al consumidor final tiene incluida entonces el IVA. Obtenemos el precio neto computable y automáticamente cargamos a la columna de precio neto computable los 148.760 pesos con 30 centavos, generando el débito fiscal por 31.239 pesos con 67 centavos. Hasta ahora no tenemos ningún inconveniente. Dentro de todo, estamos siguiendo la misma temática referida a cargar los datos de acuerdo a lo que vinimos desarrollando. No hay ningún tipo de problemas en este momento. Vamos al punto 4. El punto 4 les dice, en el práctico, donación de un automóvil a la Fundación El Rodado. Fecha de compra de ese auto que fue donada a la Fundación, mes de abril del año pasado, valor de compra 600.000, y en ese momento se computó un IVA de 126.000 pesos totales, incorporado al patrimonio como un bien de cambio. Vale decir, ¿qué fue lo que pasó acá? Fabrica y vende autos y motos, pero en el punto 4 hay una donación de un bien que fue cargado el año anterior, que generó el cómputo de crédito fiscal por ese valor, pero que además tenía el carácter de bien de cambio. O sea, el responsable inscrito lo tenía para su posterior venta. No es un bien de uso. Queda claro entonces que si no es un bien de uso, porque no está afectado a la actividad, la alícuota, al no ser un bien de capital, incluido en la planilla anexa, no va a ser beneficiaria, o en su momento no se benefició con la alícuota diferencial reducida del 10,5. La pregunta es, ¿qué pasa con las donaciones? Al respecto, lo habían hablado conmigo, cuando hablamos de créditos fiscales, que todo aquello que no sea oneroso es gratuito. Por tanto, si el impuesto al valor agregado, como impuesto a los consumos, lo que grava justamente es, a partir del principio básico de onerosidad, la transferencia a título oneroso, en este caso de una cosa mueble, en la que por el acto de donación podemos decir que existe onerosidad. No, no hay onerosidad. Justamente lo contrario a lo oneroso es lo gratuito. Y si es gratuito este acto de transferir lo que oportunamente me habilitó, por ser un bien de cambio, la posibilidad de computarme los 126.000 pesos, en estos momentos tendré que aplicar el artículo 58 del decreto reglamentario. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Permítanme que busque la normativa, porque hoy fue un día bastante complicado, por eso me demoré un poquito en llegar. ¿Qué les decía el decreto reglamentario en el artículo 58? Los invito a que me acompañen y lo vamos a leer. Simplemente voy a leer el encabezamiento porque esto lo habíamos visto en teoría. Donaciones y entregas a título gratuito. Si un responsable destinara bienes, obras, locaciones o prestaciones o servicios grabados para donaciones o entregas a título gratuito, cualquiera sea su concepto,
deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra el crédito que oportunamente se computó. Vale decir, este bien estaba afectado como bien de cambio. El año pasado, en el mes de abril, se computó el crédito fiscal para darlo de alta al patrimonio. ¿Qué corresponde aplicar entonces? El concepto de gratuidad, porque la donación es lo contrario a lo oneroso que se da por la venta. Por tanto, debo reintegrar por el artículo 58 como crédito fiscal, debo reintegrar el crédito fiscal oportunamente computado como un incremento en el débito fiscal de este periodo que estoy liquidando. ¿Cuándo lo debo reintegrar? ¿Cuándo hago la donación? ¿En qué mes estoy? En el mes de marzo. Por lo tanto, tengo que devolver, tengo que reintegrar incrementando el débito fiscal y no restando el débito o no sumando al crédito fiscal, que matemáticamente puede ser una alternativa, pero que desde el punto de vista de la técnica de liquidación sería incorrecto. Vamos al punto 5. Exportación de 2 automóviles a Brasil. 6 millones de pesos. ¿Qué les parece acá? Dentro de la actividad que desarrolla referida al punto A, fabricación y venta de automóviles, queda claro que hizo una exportación en el marco de lo típico que sucede en el Mercosur entre Brasil y Argentina. Esa exportación de 2 automóviles, ¿qué tratamiento tiene? Ya lo vieron en teoría, ya esto es un concepto dado, asimilado, y no deberían tener ninguna duda que las exportaciones, desde el punto de vista del legislador, son consideradas como una actividad exenta, pero al permitir, mediante el recupero de los créditos fiscales vinculados con lo que se gastó en insumos para lograr la exportación, se graban a tasa cero y entonces técnicamente se puede recuperar el 100% de todas las erogaciones vinculadas a las mismas mediante el concepto de país de destino. Pero acá, recordando todo esto que tiene que ver con la teoría, ¿qué les parece a ustedes? Esa exportación que está grabada a tasa cero, ¿me va a generar IVA? Cuando justamente el principio básico que rige para la Argentina en todas sus exportaciones es país de destino. Esa exportación no va a estar grabada porque es una venta realizada en el exterior. Vamos a cargar entonces los 6 millones completos, que representan el monto de este punto, directamente a la columna de exenciones, la primera columna numérica, exenciones o conceptos no alcanzados. Punto 6. Alquileres percibidos por los locales del shopping a razón de 1.500 pesos cada uno, correspondiente al mes de marzo de este año a responsables inscriptos, por un total de 75.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes este punto? En su momento, cuando hablaron en la parte de exenciones, en el artículo 7, ese artículo tan pesado, tan extenso, lo hablaron en profundidad en la teoría. Ustedes me podrán decir, no me puede decir, profesor, que el alquiler de un local, por más chico que sea, pueda tener un valor de 1.500 pesos en estos momentos. Y ustedes tienen razón. Lo que pasa es que el valor del importe consignado en la ley, ustedes recordarán en la teoría, nunca fue actualizado. Ese valor merece una actualización. Lo que pasa es que nosotros acá le tenemos que enseñar de qué manera opera, digamos, esa normativa que está vigente, pero con un importe desactualizado, de manera tal de que, de acuerdo a lo que hemos dado en la teoría, ver si ese concepto está dentro de la exención o no, de acuerdo a la manera en que está redactado el punto, que me dice que esos alquileres fueron percibidos por locales en el shopping y que por cada uno el alquiler es equivalente a 1.500 pesos. Por tanto, ¿qué les decía el artículo 7º cuando hablaba de exenciones en este punto? Que el monto debe ser tomado por cada unidad. El importe es individual. Y al respecto tienen que ir al artículo 7, inciso H, punto 22. Los invito a que me acompañen.
y lo leemos. ¿Se acuerdan cuando habían hablado en la clase teórica de exenciones? Estarán exentas del impuesto, artículo 7º, el inciso H, las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso D del artículo 3 que se indican a continuación. Buscan el apartado, el acápite número 22, y ahí está la justificación en la que le decía que la locación de inmuebles destinadas exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. Bueno, todo esto tiene un sinnúmero de detalles, de teoría que ustedes deberían tenerlo en claro y demás. Hay que tomar cada una de las unidades alquiladas en forma individual para que proceda la exención, y para este caso en particular el punto queda dentro de la exención. ¿Por qué? Porque no supera el monto establecido por unidad. Por tanto, en este caso procede la exención y cargamos el total en la columna de exentos o no alcanzados. Punto siguiente. Honorarios facturados y percibidos en Brasil por Vendetutti S.A., o sea, por la propia empresa, por una conferencia dada en dicho país sobre un nuevo modelo de auto que saldrá a la venta en las próximas semanas, por 95.000 pesos. Fíjense qué particularidad tiene esto. Estos honorarios, ¿dónde fueron percibidos? Por la propia empresa que es Vendetutti, al que le estamos haciendo la liquidación en el exterior. Por tanto, ¿qué tratamiento tendría la percepción de esos honorarios respecto a los principios básicos para que opere la gravabilidad del impuesto? ¿Dónde fueron facturados y percibidos y por un servicio realizado dónde? En Brasil. Por tanto, ¿qué características tiene? Es honorarios percibidos en Brasil equivalentes a una exportación de servicios. Cargamos la primera columna de exentos o no alcanzados. Sigo con el punto en una segunda planilla para poder visualizar mejor, porque en la anterior era como que me salía como muy chiquito todo y quería que ustedes lo visualizaran mejor. Siguiente punto. Nota de débito por intereses correspondientes a la venta de la Capite 2. Cargo de la misma manera la planilla y voy a resolverlo. ¿Qué le parece? Notas de débito. Conceptos financieros. ¿Qué les decía la Capite 2? Era la venta del automóvil 0 kilómetro realizada al contador que era monotributista en la empresa. Eso estaba grabado. Esos intereses que genera la nota de débito por un consumidor final, que se acuerdan que el monotributista no lo iba a afectar a su actividad de profesional, ¿qué pasaba en este caso? ¿Qué situación particular generan las notas de débito? Generan un ajuste de la operación principal de la factura que se le emitió a ese monotributista que va a utilizar el automóvil en su actividad particular, no la del profesional. ¿Está grabado o está exento? El ajuste por la nota de débito sobre la operación principal que surge de la factura está grabado. Por tanto, como ese sujeto es un consumidor final, es un precio total, tengo que encontrar el precio neto computable. Tomo los 28.000 pesos, que es precio total de la operación, hallo el precio neto y lo cargo por 23.140,50 en la columna de precio neto computable y genero el IVA por el 21% en la columna de débito fiscal 4.849,51. Punto 9. Nota de débito por el flete correspondiente a la venta de la Capite 3, 51.500 pesos.
¿Se acuerdan que les decía la capítulo 3? Era la venta de una moto a un consumidor final por 180.000 pesos. Habíamos generado también el débito fiscal neteando por el tipo de contribuyente, por el tipo de comprador, digamos, era un consumidor final y lo neteamos. Ahora es lo mismo, una nota de débito por los fletes que se le cobra por la venta realizada oportunamente en 51.500 pesos. Esos fletes que son no conceptos financieros, generan una nota de débito por que fueron facturados por separado. ¿Qué tratamiento tienen? ¿Siguen la suerte de lo principal o no? ¿Qué era lo que estaba grabado? La operación principal, que era la venta de la moto. Ahora se le cobra por esa nota de débito el flete correspondiente. ¿Va a estar grabado o no? Va a estar grabado. Es una nota de débito por fletes a un consumidor final. Nuevamente, el importe va a estar expresado a importe neto o a valores totales. Es un consumidor final, hallo el precio neto computable, aplico la alícuota general y cargo en el precio neto computable 42.561,98 y el IVA generado a la alícuota general de 8.938,02. Bien, vamos al siguiente punto, el punto número 10. Venta de 5 motos a Motex SRL, que es responsable inscripto en el IVA, que las venderá en su local por 950.000 pesos. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo resolverían ahí? ¿Está grabado? ¿Está exento? Es un concepto que está grabado. Se trata de la venta de motos a responsables inscriptos, por tanto, el precio neto computable es el dado, no tengo que hallar ningún cociente, no tengo que tomar el precio total dividido 1 más la alícuota a la que está vigente, y lo cargo directamente al precio neto computable por 950.000 pesos, generando el débito fiscal por 199.500. Siguiente punto. Punto 11. Percibió de la empresa Nivel S.A. 85.000 pesos en concepto de alquileres por el uso de 2 autos económicos destinados al transporte de personal de servicios de la empresa EVI por el tramo Posadas-Ituzaingó. El importe corresponde al último mes del contrato que vence el 30 de marzo y existe la posibilidad de renovarlo bajo la forma de un contrato de leasing con opción a compra por 36 meses. ¿Qué les parece? Ese cobro que hizo es simplemente por qué, por el alquiler del uso de la cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de leasing, cuando hablamos de contratos de leasing, de cosa mueble? Hablamos en especial de lo que tiene que ver con los leasing de bienes inmuebles. Se les habló de la parte general referida a la ley y luego de la parte específica referida a la ley de leasing propiamente dicha. Bien, ¿qué tratamiento tendría esto? Es simplemente el cobro por este mes de 85.000 pesos a la EBI. Dice un trato, digamos, una cuestión aclaratoria, que el importe corresponde a un contrato que vence el 30, justamente al cierre del mes, y es posible que renueven el contrato de leasing con opción a 36 meses. Es el cobro del alquiler, simplemente. ¿Eso va a estar alcanzado o no? Va a estar grabado. Independientemente de la modalidad que se haya pactado en el contrato y demás, recuerden todo lo que tiene que ver con el leasing de cosas muebles. Es el último periodo donde se está cobrando, ¿qué cosa? El canon o el alquiler del contrato pactado. ¿Se podrá o no renovar a partir del 1 de abril? Bueno, eso es otro tema. Aquí estamos en el último periodo en el que se está cobrando esta mensualidad. Por tanto, al ser la EBI un responsable inscripto, el importe es neto y cargamos por 85.000 pesos el precio neto computable y el débito fiscal generado será por 17.850. Punto 12.
Les dice el práctico, venta de un dúplex construido otorgándose la posesión y escritura en marzo del año 2020. Tienen un valor de venta de 3 millones de pesos. Una forma de pago para el primero, o sea, para el mes de enero, sin consignar el día específicamente, de 500.000 pesos. Para el mes de febrero, 1,5 millones de pesos. El saldo de los tres, o sea, los 3 millones menos lo que se ingresa bajo esa modalidad de pago pactada, será cancelado en 2 cuotas de 500.000 pesos cada una, con vencimiento al día 15 de abril y al día 15 de mayo. Las que devengarán un interés del 2% mensual sobre saldos. Se les da al respecto el avalúo fiscal, 60% para obra o edificio y 40% para terrenos, y se les aclara que los anticipos que tienen que ver con la operatoria consignada al principio, o sea, forma de pago para el mes de enero y febrero, congelan precio. La proporción asignada a obra según la escritura del convenido de las partes sería entonces, es obra 80% y terreno el 20%. ¿Qué les parece a ustedes acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Frente a qué particular situación estamos enfrentados? Todo lo que tiene que ver con empresa constructora. Ustedes se acuerdan que en el planteo, si van a la primera hoja del práctico, en el punto C les decía que la tercera actividad conjunta o concomitante que desarrolla el responsable es la percepción de alquileres de locales en un shopping, pero además el tercer punto les dice, construye y vende dúplex con destino a casa habitación. ¿A qué tipo de sujetos se está refiriendo? A los indicados en el inciso D del artículo 4, referido a un sujeto muy particular. Este sujeto es efectivamente una empresa constructora. Y todos estos datos tienen que ver con ¿qué? Con que ustedes tienen que encontrar la forma a partir de un precio de venta dado, que en este caso es de 3 millones de pesos, con una modalidad pactada que está perfectamente clara de cómo fue realizada, en la que, conocido el precio total, recuerdan con lo que habíamos visto en teoría conmigo, conocido el precio total, el problema es que en ese valor de venta o en ese precio total yo tengo varias cosas. Yo tengo el precio neto computable, el IVA sobre la parte referida a obra y la parte no alcanzada referida a terrenos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos desarrollado en la parte teórica una fórmula en donde a partir del precio total yo tenía que encontrar el precio neto computable desagregando lo referido a precio neto computable por la obra, el IVA propiamente dicho, que grava solamente la parte referida a obra y los conceptos no alcanzados que tienen que ver con el terreno? Bueno, acá estamos frente a esta situación. Tienen todos los datos consignados para, a partir de una modalidad específica, de una operación que es normal por parte de una empresa constructora que vende un dúplex. ¿A quién? A un consumidor final. Ese valor de venta de 3 millones tiene incluido entonces todo: el precio neto, el IVA sobre la obra, la parte referida a obra y los conceptos no alcanzados por la parte de terrenos. Tengo que encontrar alguna manera, alguna forma de desagregar a partir de ese valor de venta total de 3 millones, considerando cómo fue la manera en que se pactó con ese comprador la cancelación de ese precio. La forma de pago realizado en el mes de enero por 500 y en el mes de febrero por 1,5 millones, ¿qué representan? Son anticipos. Y esos anticipos congelan precio. Les aclara el punto. Si no congelaran precio, no tendrían el tratamiento especial de ¿qué? De que si son anticipos que congelan precio, son hechos imponibles autónomos. Son conceptos financieros que generan su propia base imponible. Tienen su propio precio neto computable y por tanto van a ir generando
en el momento en que se hace el cobro de cada uno de esos conceptos financieros, un débito fiscal. Por lo tanto, conocido entonces de que si esos anticipos que congelan precio por el mes de enero y por el mes de febrero han generado débito fiscal, yo voy a tener que ajustar para determinar el precio neto computable de la operación de qué, de venta de qué, de la obra sobre inmueble propio por parte de la constructora en esos 3 millones de pesos, ajustando lo que oportunamente pagué de débito fiscal en enero y lo que oportunamente pagué de débito fiscal en febrero por cada uno de esos anticipos. ¿Qué otro dato decíamos en la teoría que era importantísimo? El avalúo fiscal. Decíamos que independientemente de lo que se pactara entre las partes y lo que pusiéramos en la escritura, siempre el valor de referencia o el tope es el avalúo fiscal. Entonces vamos a ver de qué manera encontramos el método, la forma de poder desagregar este punto. Yo les separé esto en otra plantilla de manera tal que resulte más claro. Permítanme avanzar un poquito y ahí vamos a entender lo que les estoy diciendo. Todo esto va, fíjense, yo lo pongo como anexo. Esto es papel de trabajo para ustedes. Esto tranquilamente se les puede plantear a ustedes en el parcial, porque ahora son alumnos y están rindiendo van a tener que rendir un parcial escrito, y en su momento, cuando sean profesionales, en la carpeta del cliente van a tener que contar con este anexo, de manera que de aquí a 2 años se puedan acordar de cómo fue formalizada la operación. Primer punto a considerar, trayendo todo lo que hemos visto en la teoría. La posesión y escrituración. ¿Cuándo fue realizada? ¿En qué momento se produjo concretamente? ¿Se acuerdan del artículo 5? ¿Se acuerdan cuando hablamos de determinación por el artículo 10 de la determinación de la base imponible para el caso de obra sobre inmueble propio para el sujeto particular, empresa constructora? Bueno, vamos a traer todo esto, más lo que comentó muy bien el contador Cassin en regímenes especiales, empresas constructoras, cuando dio la parte teórica. Bueno, estamos frente a este problema, un gran problema para el tributarista o el que quiere liquidar impuesto al valor agregado. Lo primero que tengo que saber es en qué momento se produjo la posesión y escrituración. ¿Por qué? Porque el artículo 5 me dice que el nacimiento del hecho imponible para el supuesto de desafectación de obra sobre inmueble propio se produce en el momento de la posesión o escrituración, el que resulte anterior. ¿En qué mes estamos ubicados? En el mes de marzo. Primer punto, más sencillo, resuelto. Decía el práctico que, ya les anticipé, se habían hecho anticipos en el mes de enero y en el mes de febrero. El uno por 500.000, el otro por 1,5 millones. Esos anticipos son hechos imponibles autónomos que generaron un débito fiscal en cada uno de los meses en que fueron cobrados. Se pagó débito fiscal por cada uno. En la declaración jurada de que del mes de enero y la del mes de febrero. Recuerden, estamos en el mes de marzo. Por el mes de enero, en ese anticipo de 500.000 pesos, y por el mes de febrero, en el mes de febrero, por 1,5 millones, esos anticipos que congelaron precio generaron débito. Pero el problema es que si el precio total de la operación es de 3 millones y ese precio total tiene incluido todo lo que he dicho al principio del punto, yo voy a tener que netear de ese precio de venta, ¿qué cosa? Los anticipos oportunamente pagados. Y los voy a tener que pagar, los voy a tener que netear, porque si no estaría pagando 2 veces el impuesto. Un minuto. Ahora, ¿cómo hago para desagregarlo? Queda claro que del monto total de la operación, menos los anticipos oportunamente abonados, me queda un saldo de 1 millón de pesos. Ese saldo es cancelable, me dice el práctico, en 2 cuotas. En 2 cuotas más los intereses pactados. Por el otro, fíjense bien, estoy ubicado en el mes de marzo. Ahí estoy tratando de determinar qué cosa. Lo que bien me indica
el artículo 5º y el artículo 10º. Tengo que armar la base imponible para solamente pagar por la diferencia entre lo que me generó la operación por 3 millones y cada uno de los anticipos. Para eso voy a tener que tomar, ¿qué cosa? El avalúo fiscal y el convenido entre las partes. El práctico me indica que el 80% es atribuible a obras, el convenido entre las partes, porque es el que surge de la escritura, y el 60%, según avalúo fiscal, es lo que correspondería atribuir. Recuerden, el avalúo fiscal opera como límite o tope. Pero ese inmueble tiene otra parte que es terrenos. Y nuevamente, el convenido entre las partes será del 20 según el práctico y, de acuerdo al avalúo fiscal, es del 40. Hay nuevamente una diferencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que si se hacen anticipos, lo que hay que tener mucho cuidado es que, como cada uno de los anticipos constituye un hecho imponible autónomo y como concepto financiero genera, en el momento en que se cobraron, el débito fiscal correspondiente, yo tengo que tener mucho cuidado que por cada unidad habitacional, en este caso por cada dúplex que venda, cuál es la historia o la situación personal que existe entre el comprador y la empresa constructora, y tener en cuenta que cada uno de los anticipos que me generaron débito fiscal jugaron contra la parte atribuible a obra en el momento fundamental, que es el de la posesión y escritura, mes de marzo, donde estoy intentando determinar el precio neto computable de la obra sobre inmueble propio al producirse el nacimiento del hecho imponible como operación principal. Entonces, tengo a partir del precio total de 3 millones de pesos que resolver una cuestión fundamental: armar una planilla, reflejar cada uno de los anticipos abonados y decir que por cada uno de esos anticipos, de la misma manera en que el precio es total, el anticipo que congela precio contiene el IVA. Porque recuerden, en teoría lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que este tipo de operaciones es común o es normal que se realice con consumidores finales. Por eso es que el precio consignado siempre es un precio total. Lo que voy a hacer es intentar determinar de qué manera me generó débito fiscal en el mes de enero y en el mes de febrero cada uno de los anticipos abonados. Por el primer anticipo pagado en el mes de enero, ¿qué tendría que hacer? Tomar el precio total de los 500.000 y dividirlo no por la alícuota general, sino por la alícuota diferencial del 10,5%. ¿Por qué? Porque el destino que tiene este inmueble es casa, vivienda familiar o casa, habitación. Se ve beneficiada para generar el débito fiscal con la reducción de la alícuota a la mitad. Por tanto, tomo los 500.000 pesos de precio total, lo divido por 1.10, 5, que es la alícuota diferencial, obtengo el precio neto computable, aplico la alícuota y el débito fiscal que pagué en el mes de enero por ese anticipo de 500.000 pesos fueron 47.511,31. Hago lo mismo con el otro anticipo, con el anticipo que se abonó en el mes de febrero. De la misma manera, obtengo el precio neto computable, determino el débito fiscal a la alícuota diferencial y el débito fiscal que pagué en el mes de febrero no es otra cosa que 142.533,93 centavos. ¿Qué hice? Recompuse o rearmé lo que pasó en los meses en que cada anticipo me generaron su propio débito fiscal. ¿Qué hago ahora? Sumo los anticipos, ¿sí?, de manera tal que yo pueda encontrar la parte atribuible a precio neto computable, la parte referida a débito fiscal, de esos anticipos que en su conjunto totalizan 2 millones de pesos, que tiene incluido ¿qué cosa? El IVA. Sumo y digo que el total pagado en concepto de IVA fue de 190.045,24 centavos.
Pero ¿qué pasa? A partir del precio de venta total de 3 millones, voy a tener que encontrar ahora lo siguiente. ¿Se acuerdan que teníamos que encontrar el precio neto computable? El valor neto de terrenos y del IVA propiamente dicho sobre la parte atribuible a obra, que es lo único que está grabado, a través de una fórmula. Yo les había desarrollado la teoría, ¿se acuerdan? Con valores absolutos, y haciendo una ecuación encontrábamos el precio neto computable, y como la incógnita era el precio neto computable propiamente dicho, decíamos que una vez hallado el precio neto computable, aplicábamos la alícuota y obteníamos el débito fiscal. Detrás de eso estamos en este punto, por eso es tan largo. Entonces, recordando, a partir del precio de venta total de 3 millones de pesos, yo tengo que trabajar ¿con qué? Con lo que justamente era la atribución hecha por cada uno de los datos referidos a qué? A terreno, a obra y a IVA propiamente dicho. Fíjense, la proporción asignada a obra según la escritura era del 80% y la atribuida a terrenos era del 20%, mientras que el avalúo fiscal me decía una diferencia del 60% para edificio y de 40% para terreno. ¿Cuál va a ser entonces la apropiación que voy a tener que tomar? ¿Cuál va a ser? ¿La del avalúo fiscal o el convenido entre las partes? Recuerden, la del avalúo fiscal actúa como tope, actúa como límite, no puede ser menor al avalúo fiscal. Por tanto, respeto entonces lo que se combinó entre las partes, 80 y 20 para obra y terreno. Entonces, voy a ir cargando en porcentajes la parte atribuible a terreno, que surge, reitero, del convenido entre las partes, 20 a terreno, 80 a obra. Pero ese precio de venta total, que es el único dato que tengo consignado, tiene otra cosa más, que es el IVA. Fíjense, en valores absolutos, acá yo no pude evitar, digamos, que aparezca toda la línea. Trabajemos con la primera columna, ¿sí? Hagamos de cuenta que no está ni 0.18, ni 0.73, ni 0.077, y la última columna que es la de importes. Centrémonos del lado izquierdo en la asignación para terreno, para obra y para IVA. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué es lo que hice acá? Si yo sé que no superó el avalúo fiscal, tomo el convenio entre las partes. ¿Qué tiene ese precio total? Que es lo único que sé. Tiene el IVA propiamente dicho, que grava la obra. Por eso tengo terreno 20, obra 0,80 y la alícuota del 0,10,5%, la alícuota diferencial por destino a vivienda, va a ser la que me va a generar el porcentaje o el valor absoluto referido a el IVA propiamente dicho, que grava únicamente la parte atribuible a obra. O sea, ¿de dónde sale 0.084? De aplicar la alícuota del 0,10,5 sobre el 0.80. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Sé perfectamente que ese precio total lo desagregué. Tengo terreno, tengo obra y tengo IVA propiamente dicha con la alícuota diferencial. Sumo y entonces esos 3 millones de pesos que tienen contenida esos tres elementos me dan un total de 1.084 en valor absoluto. Lo único que tengo que hacer para llegar al valor del 100% de ese precio total y encontrar el precio neto computable y por ende el débito fiscal es sumarlos, 1.084, y aplicar lo mismo que había hecho. ¿Se acuerdan? 0.20, 0.80, 0.084 me da 1.084. Voy a tener que tomar 0.20 dividido 1.084, 0.80 dividido 1.084, 0.084 sobre 1.084. Eso me va a dar ¿qué cosa? El valor absoluto atribuible a terreno, a obra y a IVA,
que voy a tener que aplicar sobre el precio total que tiene contenido la parte referida a obra propiamente dicha, IVA propiamente dicha y terrenos, que es un concepto no alcanzado. Aplicando esos valores absolutos con todos los decimales, voy a obtener entonces que para terrenos el valor numérico no alcanzado por el nacimiento del hecho imponible, de acuerdo al artículo 5, y el armado de la base imponible, que es lo que estoy tratando de determinar, para el mes de marzo, acuérdense, posesión o escritura al mes de marzo, va a ser 553.505,55 a terreno, 2.214.022.14 atribuible a obra, y el IVA contenido en esta operación de un precio total de 3 millones de pesos será de 232.472,31. ¿Qué es lo que hice? Desagregué el precio total y sé, de acuerdo a el convenido entre las partes y por una operación matemática simple, sencilla, a partir de una incógnita que no sé, tengo claramente qué es el precio neto computable y cuál es el IVA sobre esa operación. Pero se está refiriendo el IVA de 232.472 pesos con 31 centavos al monto de la operación completa. Tenemos que recordar que tenemos dos anticipos. Y ahí vengo a determinar finalmente, para ese punto, cómo quedaría el valor o armado, mejor dicho, el precio neto computable de la operación principal, que financieramente tenía dos anticipos que generaron débitos fiscales oportunamente en enero y febrero, y que ahora en el mes de marzo, por la operación principal, me genera en sí, con la posesión o escritura, ¿qué cosa? El nacimiento del hecho imponible de la operación principal. Voy a trasladar entonces el valor atribuible a obra sobre ese precio total de 3 millones, le voy a restar lo que ya había determinado en el punto anterior, los conceptos financieros, y voy a obtener que para este momento, que es el mes de marzo en que se genera el nacimiento del hecho imponible de la operación principal, solamente tengo un neto de 404.067,39 centavos. Fíjense, para terminar de cerrarlo, el monto de la operación principal de 3 millones, que tiene incluidos esos tres conceptos, si yo no hubiese pagado, si yo no hubiese cobrado, perdón, los dos anticipos, me hubiesen generado ¿qué cosa? Un IVA sobre los 2.214.022, que son los 232.472,31. Como pagué anticipos, si yo no lo ajusto, estaría pagando dos veces, lo que pagué en enero y lo que pagué en marzo. Por eso estoy rearmando, y por eso el punto siguiente me va a permitir determinar lo siguiente. Traslado el IVA de la operación principal, 232, le resto lo que ya pagué de IVA por cada uno de los anticipos, 190.045,24, y lo que me resta pagar en el nacimiento del hecho imponible de la operación principal por la venta de la obra sobre inmueble propio son solamente 42.427,07. Y la parte atribuible a terrenos es un concepto no alcanzado, que también lo tengo que consignar, respecto a los cuales, de acuerdo al artículo 25 del decreto reglamentario, no tiene que pagar IVA, porque es un concepto no alcanzado, se mantiene al mismo valor. Recuerden, los anticipos cobrados por los que pagué IVA deben detraerse de la base imponible referida a obra al momento de determinar ¿qué cosa? El nacimiento del hecho imponible y la base imponible o precio neto computable de la operación principal. Porque la operación principal, ¿cuál es? La venta de obra sobre inmueble propio por parte del sujeto particularísimo denominado empresa constructora. Cerramos el punto, vamos para atrás. Entonces, vamos al punto 12, volvemos para atrás, ¿sí? Yo esto lo hice de manera anexa para no complicarles. Es bastante denso, bastante intenso, entonces todo eso hice en mi papel de trabajo ¿para qué? Para obtener, fíjense, la desagregación
en el mes de marzo, en el que estoy liquidando el impuesto, de esta venta de obra sobre inmueble propio del dúplex a un consumidor final. Cargo a la columna de conceptos no alcanzados, la parte atribuible a terrenos de 553.505,60, el precio neto computable de la operación y el débito fiscal por 42.427,10 centavos, que no es otra cosa del que resulta de ajustar los anticipos que como conceptos financieros en su momento me generaron un débito fiscal en el mes de enero y en el mes de febrero. Vamos al punto 13. Se vendió un automóvil especial con blindaje para ejecutivos que fue importado en el mes de marzo de este año, desde Chile, por un costo de 2.300.600. La unidad fue entregada el 27 de marzo, cumpliéndose en esa fecha todos los trámites exigidos por la AFIP a un precio neto de 2.500.000 pesos. ¿Qué les parece? Esto tiene que ver con una de las actividades que en el encabezado del práctico se les había dicho, ¿se acuerdan? Fabricación y venta de automóviles y motos, punto A. En el punto 13. Es lo mismo de la actividad A, pero con determinadas particularidades. El tema es que ese bien fue importado y se entrega el 27 de marzo. ¿Qué tratamiento tendría? Estaría grabado. Es una venta de autos a consumidores finales. Los importes, de acuerdo a lo consignado en el práctico, estarían expresados a valores totales. A valores netos, a valor neto, sí, porque fíjense, la unidad fue entregada el 27 de marzo, cumpliéndose en esa fecha todos los trámites exigidos por la AFIP a un precio neto de 2,5 millones. Entonces, ya tengo consignado el valor neto, no tengo que obtener el precio, no tengo que hacer el cociente, digamos, para obtener a partir del precio total, eso es un valor neto, ya está dado como dato en el práctico, son 4 unidades y, por tanto, me va a generar un débito fiscal de 2.100.000 pesos. Entonces estoy en condiciones, sí, de poder determinar que el total del débito fiscal del periodo fue de, para la parte referida a la primera columna, la que carga todos los conceptos de exportación y los conceptos exentos, más la parte atribuible a terrenos y demás, totalizan 6.723.505,60, precio neto computable de todas las operaciones realizadas que me van a generar débito fiscal, 15.199.199,60, y débito fiscal 3.274.144,88 centavos. Les doy tiempo para que lo puedan copiar, si es que lo están haciendo, intentando hacer el trabajo práctico como de manera presencial, y aguardo un minuto para irme directamente al crédito. Terminamos el débito. Vamos a determinar el crédito. Aguárdenme un segundo. Estoy viendo que por la hora, ya que me demoré, si empiezo con crédito fiscal, se va a hacer un poco inentendible porque lo voy a tener que
cortar a mitad de camino. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir el próximo lunes con este práctico que es bastante largo y en lo referido a crédito fiscal tiene algunos vericuetos. Yo les pido disculpas que hoy hubo un problema con la conexión, así que por eso me demoré. Vamos a dejarlo acá, son las 9:35. Fue bastante intensa la determinación del débito. Lo dejamos para el lunes que viene. Yo sigo con esto, termino la declaración jurada completa. Primero crédito, después hacemos el ajuste del artículo 13 y hacemos la exposición de manera tranquila, digamos, no apurados, de la primera declaración jurada para los que nunca cursaron, en el armado, digamos, a doble columna de lo que es la posición del mes de marzo de este práctico. Les pido nuevamente disculpas por el tema de la desconexión. Lamento si alguna de las personas no volvieron a ingresar, pero bueno, teníamos que dar la clase igualmente. Nos estamos viendo el día lunes a las 20 horas, siguiendo con este práctico y empezando con crédito fiscal. Les deseo buenas noches, buen fin de semana, cuídense y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias.